dice la palabra: Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, no he llamado, vuelve, acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Cerremos nuestros ojos un momento, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo a su presencia, Padre eterno. En esta hora, estando junto a mis hermanos reunidos, Señor, se me ha encomendado este trabajo, Dios mío, de poder hablar de tu palabra, Señor. Y en esta tarde te pido por misericordia que seas tú, Señor, usando mi vida, Señor, para bendición de tus hijos, Señor amado, para bendición de nuestras almas, Padre. Te pido, Señor, que toda arma contraria a tu presencia, en el nombre de Jesús, sea derribada, Señor bendito. Que todo lo que se pueda levantar en esta tarde, Señor, en este culto, te pido que tomes dominio de nuestras mentes, de nuestro corazón, Señor. Que no miren, Señor amado, mi vida, Padre mío, sino que sean, Señor amado, en sus corazones, tengan, Señor amado, ese corazón de recibir tu palabra, Señor, para que podamos ser bendecidos como congregación, Señor bendito. Te pido por mis hermanos que no veo, Señor. Te pido que les animes, Señor, que les fuerces, Señor amado. Aquellos que están en sus hogares, Señor, que tal vez, Señor, no han llegado al culto, Padre, a buscar tu rostro, Señor. Padre, anímales, Señor, sus corazones. Esfuerza sus vidas, Señor bendito. A los enfermos te pido también, Señor, Padre, que les ayudes, Señor, en su debilidad y que les fortalezca, Señor. A la distancia, Señor, te pedimos bendiciones para ellos. Así también por mis hermanos que por motivos de trabajo, Señor, no pueden llegar a la casa de oración en la semana. Señor, bendíceles, ayúdales, Señor, y que tu Espíritu Santo cada día les guíe, Señor bendito. Que sean personas, Señor, que donde estén, Señor, muestren, Señor, tu favor, tu gloria, que sepan conducirse, Señor amado, como es digno, como dice tu palabra, de un hijo de Dios, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que les bendiga, Señor, que bendiga sus hogares, Señor. Bendice tu iglesia, bendice mi vida. Desde ya te pido, toma dominio, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, Señor y Dios de la iglesia. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga. Doy gracias, Señor, porque estamos acá, ¿cierto?, bendiciendo su santo nombre. Bien, la palabra, ¿cierto?, que estaba en mi corazón y leyendo y estudiando, era acá en Samuel. Amén. Y Samuel, mis hermanos, yo creo que lo hemos, ¿cierto?, estudiado, mis hermanos que saben, ¿cierto?, de la palabra. Samuel era un profeta
dice la palabra que él era un profeta de la casa de Dios. Que dentro de su descendencia, de donde él vino, era hijo de Ana y hijo de Elcana. Que esto, ¿cierto? Ana era la varona, ¿cierto?, que se acercó al templo de Dios y le pidió al Señor en llanto y en amargura, ¿cierto?, de espíritu, que le concediera la oportunidad, ¿cierto?, de ser bendecida con un hijo. Elcana era un varón que ciertamente en tiempo él iba y subía a entregar ofrendas al Señor. Aquí es donde acontece esa historia que nosotros muchas veces conocemos, donde Elcana le dice a su mujer Ana, porque estaba afligida, dice la palabra, de espíritu. Ana era una mujer afligida de espíritu, acongojada en su corazón, amargada, dice la palabra, no por ella, sino en este caso, por la persona, ¿cierto?, que era la otra mujer que tenía Elcana. Entonces esta le amargaba sus días diciéndole, yo tengo hijos y tú no tienes hijos. Yo tengo hijos y tú no tienes. Entonces dice la palabra que ella era una mujer que continuamente estaba en agonía. Y aquí es donde nace, ¿cierto?, esa historia donde Elcana le dice a su mujer Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Aquí es donde nace esa historia. Entonces Ana, ¿cierto?, dice la palabra y la historia del Señor, que Ana, ¿cierto?, en esos días donde Elcana sube a ofrecer el sacrificio, Ana se aparta de ese lugar donde ellos estaban comiendo, porque luego comían y bebían lo que habían sacrificado. Y a pesar de que su esposo apartaba la mejor parte para Ana, ahí, ¿cierto?, donde le dice la pregunta, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Yo creo que ella comió y bebió, pero luego se apartó. Y ahí es donde llega al templo en ese tiempo y se postra y comienza a orar, a clamar, a pedir, a insistir delante de Dios. Amén. Y narra la historia que en ese lugar estaba Elí. Y Elí era un sumo sacerdote que en ese tiempo estaba encargado de la administración del templo. Amén. ¿Cierto? Amén. Que el Señor nos bendiga. Y dice la palabra que Elí estaba ahí y mientras Ana, ¿cierto?, con agonía de espíritu, hablaba, mas su voz no salía, sino que solamente ella hablaba en su corazón y movía sus labios. Amén. Ahí es donde, ¿cierto?, Elí, sin tal vez mayor conocimiento de parte de Dios, sin ese don tal vez de parte de Dios, le dice, digiere tu vino. Y ahí es cuando Ana le responde, le dice, no, Señor mío, no estoy ebria, lo que tengo es agonía de espíritu. Amén. Y ahí, ¿cierto?, donde se cumple esta palabra, donde él le dice, vete, levántate, parafraseando, ¿cierto?, levántate, vete, tu petición sea concedida. Y en el tiempo, ¿cierto?, Dios se acuerda de Ana, bendice su vientre y queda embarazada de un niño. Amén. Y dice la palabra que ella, en agradecimiento, con un corazón agradecido, ¿cierto?, que en cierta manera uno se puede preguntar, tú pides algo, es como para ti. Pero aquí la palabra dice que ella devolvió el Hijo de Dios. Es como que se lo dio Dios, pero ella como que se lo devolvió, porque nuevamente se lo entrega para que ministre en la casa de Jehová, y se lo entrega como promesa, diciendo que sobre su pelo de Samuel no iba a pasar una navaja, por lo tanto aludiendo que él iba a tener un voto nazareno. Amén. Bendito sea el Señor. No sé si en ese tiempo la palabra voto nazareno todavía estaba como revelada, pero la palabra lo que quiere decir es que eso más o menos significaba al decir que no iba a pasar navaja por su cabeza. Y dice la palabra del Señor, para mis hermanos, yo narro esta historia porque tal vez mis hermanos que son más jóvenes vayan conociendo quién era Samuel. Amén. Su genealogía y de dónde viene Samuel.
Entonces la palabra dice que Ana, ¿cierto?, le hace la promesa, le entrega. Qué bonito cuando Dios tiene un plan, hermanos, porque vemos, ¿cierto?, también a su marido que en ningún momento interrumpe la decisión de Ana, porque ella la entrega, ella se lo pide a Dios, Dios le concede el hijo y ella nace en su corazón entregárselo al servicio. Yo creo que esas cosas pasan en los corazones que son agradecidos para con Dios, los corazones que cuando tú recibes algo, es como, porque si usted se pone a pensar en lo más racional, es como que te lo va a dejar, pues si por algo se lo estabas pidiendo a Dios, pero sin embargo ella lo devuelve nuevamente, lo devuelve, y lo devuelve para el servicio y la administración de la casa de Dios. O sea, el Señor nos bendiga, hermano. Entonces, estando, ¿cierto?, ella con su niño de 3 años, menor que Vicente, se especula que era de edad de 3 años, cuando Ana toma a su pequeño y lo va a dejar a la casa. Y se lo lleva a Elí y le dice, aquí está, ¿te acuerdas? Por esto yo te clamaba, aquí está para el servicio de Dios. Pequeñito, pues imagínense, pues, hermano, que va a ser una guagua en un templo. Ahí es donde nosotros llamamos a volar nuestra mente, porque nos dice la palabra que hizo ese pequeñito dentro del templo. Pero así fue, así dice la Escritura. Amén. Que así fue. Entonces lo entregan ahí, y en esos tiempos que Ana iba a servir, ¿cierto?, junto al Cana a sacrificar, ella bordaba una túnica pequeña que era de un material que se llama lino. Creo que era lino, como dice aquí la palabra, pero en una pequeña túnica que ella le llevaba a su pequeño. Yo me imagino que ese era el lazo que ella tenía junto a él en el momento que se veía. Pero bendito sea el Señor que todo tenía un propósito, porque luego vemos la oración y el cántico de Ana. O sea, primero vimos la oración, la aflicción de espíritu, la agonía del espíritu, y luego vemos el cántico de alegría de Ana en la Escritura. Y si usted lo puede leer, es un pasaje muy hermoso, hermano, muy hermoso, donde pareciera que hasta el mismo Dios, hasta el mismo Cristo pareciera que se le hubiera revelado en esa alegría a Ana. Porque ella dice, no multipliques palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Dios de todo sabe de Jehová. Y Él toca el pesar de las acciones. Luego más abajo dice en el capítulo 2, versículo 8, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Y más adelante también exalta al ungido de Dios. Entonces bendito sea el Señor que en un corazón alegre las cosas que Dios provoca, pues, hermano. Cuando tu corazón, ¿cierto?, está saltando para Dios, cuando está a flor de piel para con Dios. Y vemos esta acción, el cántico de Ana en la palabra, ¿cierto? Y ya después vemos que la Escritura empieza a narrar sobre la vida de Samuel. Y ya siendo Samuel, especulaciones dicen que de edad de 12 años tiene esta vivencia con Dios, donde dice que Dios, Jehová, llama a Samuel. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero hay algo peculiar en esto, porque la historia, si bien Elí era un sumo sacerdote, dice la palabra que Elí venía de la genealogía de la tribu de Levi. Sabemos que las 12 tribus, ¿cierto?, son los 12 hijos de Jacob, ¿cierto? Amén. Que el Señor nos bendiga. Y dentro de estaba Elí. Pero Elí no era solo, no ministraba solo el templo. Elí tenía 2 varones, 2 hijos varones. Y su nombre, ¿cierto?, aquí, como dice la Escritura, dentro él tenía 2 hijos varones, que eran Ofni y Finés, ¿cierto? Amén. Ofni y Finés. Amén. Amén. ¿Y cómo eran estos varones, dice la Escritura?
eran varones, ¿cierto? Prácticamente impíos, por hermano. Prácticamente. Porque no respetaban las cosas santas, ni a Dios que es santo. Así dice la Escritura. No respetaban las cosas santas, ni a Dios que es santo respetaban. Que el Señor nos bendiga, hermano. El Señor está aquí, hermano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con Elí? Muchas personas, ¿cierto? Cuando usted puede escuchar los mensajes sobre Elí, es muy popular en el sentido de que toman su historia como algo de mal ejemplo. Y claro, efectivamente, si usted lee la Escritura, se puede dar cuenta que Elí fue un varón que lamentablemente tomó malas decisiones dentro del templo. Y una de esas, hermano, fue el gran error como padre de no corregir a sus hijos, hermano. De no haber sido, dice la palabra que más adelante Dios los juzga y cae nadie sobre su vida por no haber separado los hijos y Dios, por hermano. O sea, Dios le dice, queriendo decir, me pusiste a la altura de ellos y los preferiste a ellos, como que parafraseando, le dice, preferiste a tus hijos. Si usted lee la Escritura, se va a dar cuenta que ese pasaje dice, porque prefirió a sus hijos antes que a mí. Que el Señor nos bendiga, hermano. Y lo que pasa es que no es tan solo que los varones se equivocaban, hermano. El tema es que esos varones eran varones sin temor. Sin temor. Imagínense usted una persona sin temor dentro de la casa de Jehová. Dentro de la casa, en ese tiempo, del templo de Dios. No le importaba nada, pues, hermano. Era una persona con un corazón grueso, que al momento de los sacrificios tenían que llevarle lo mejor, que al momento del sacrificio no esperaban los paso a paso, porque escrito está en su palabra, ahí el ordenamiento. Dios es un Dios de orden, hermano. Y en el Éxodo sale todo el orden de cómo tenían que realizar los sacrificios, en qué forma los sumos sacerdotes iban a ingresar al templo, la vestimenta del sumo sacerdote, la vestimenta de los sacerdotes, en fin, todo ordenado, paso a paso. Y también cómo debían sacrificar el cordero. Bueno, no el cordero, sino el animal, porque no era tan solo un cordero. Todo tenía un orden. Pero ¿qué pasa? Que ellos interrumpían a la persona que estaba realizando el sacrificio en esos tiempos y le decían, no, es que si no, queriendo decir, si no le llevo la carne, o me la pasas o te la quito. A ese nivel llegaban los que servían a estos varones. Imagínense, Dios en ese tiempo, estamos hablando en el tiempo en el Antiguo Testamento, un Dios celoso de lo suyo, celoso de su templo, celoso de su casa y del sacrificio, hermano, que jugaron con el sacrificio. ¿Cómo no se iba a enojar Dios? ¿Cómo no se iba a enojar Dios, pues, hermano? Entonces estos hombres hacían todas estas cosas y oprimían al pueblo más encima, pues, hermano. Oprimían al pueblo, que era lo más terrible. Pero sin embargo, ¿cierto? No teniendo ellos por qué estas cosas pasan, porque no hay temor en el corazón de esos varones. Que el Señor nos ayude, hermano. No había temor, dice la palabra. Amén. Y yo a veces también pienso, hermano, y medito en esta parte de la Escritura, que dice aquí, cuando nosotros comenzamos a leer, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, escaseaba. O sea que ya profeta había, pero pareciera que Dios estaba en silencio, hermano. No estaba haciendo ruido, no estaba diciéndole aquí estoy yo y a lo que acostumbraba tal vez el pueblo de Israel, pues, hermano. Pero sin embargo, hermano, como dice su palabra, Dios siempre guarda a sus hijos, pues. Dios siempre tiene un remanente, Dios siempre se guarda a aquellos que han de servirle. Amén. Y ahí estaba Samuel dentro del templo,
Bendito sea el Señor. Dios bendiga a los jóvenes que en esta tarde están junto a nosotros. Yo me gozo en que ellos estén acá, que de cierta manera pensaba cuando leía la Escritura en ustedes, pensaba harto en ustedes. Y lo maravilloso de esto, que Samuel llegó al templo no sabiendo, hermano, porque era un niño, pero gustó de las cosas de Dios, las experimentó. Y llegó el día en que Dios le dijo, ya, me voy a mostrar, me voy a llamar. Amén. Así que el Señor nos bendiga, hermano, bendiga, ¿cierto?, a los jóvenes, porque ciertamente a veces nosotros, bueno, yo en mi caso soy mamá ahora, y yo traigo a mi hijo a la casa de oración, pues no lo puedo dejar en la casa porque es un niño. Pero creo que la mayoría de los que estamos aquí, nosotros los adultos, no creo que vengamos por obligación, pues, hermano. Y si hay obligación, me imagino que es una obligación piadosa, agradable, santa y perfecta delante del Señor, de cumplirle a Él, pues, hermano, de cumplirle a Él y reunirnos, porque como decía el otro día mi hermana Nicole, nosotros somos personas que nosotros hemos puesto nuestra vida, hemos entendido y comprendido que nosotros hemos dado nuestra vida al Señor porque nosotros le queremos poner, no porque nos estén obligando. Amén. Amén. Pero Dios es bueno, hermano, es bueno y grande en misericordia, que simplemente actúa de esta forma en Samuel. Y creció Samuel, y junto a él creció Dios con él. En sabiduría, como dice la palabra, en entendimiento también creció Samuel. Hasta que llega el bendito día, ¿cierto?, que se le revela y empieza a llamar a Samuel, hermano, diciendo hasta la tercera vez, ¿cierto? Porque él no conocía la voz de Dios. Que el Señor nos ayude, hermano. Y es lo que yo quería llevarles a meditar en esta palabra, porque si bien, hermano, mire, relacionemos un poco la Escritura. La palabra, él conocía la voz de Elí, porque él le hablaba, Elí le hablaba, conocía la voz de Elí. Pero ¿por qué Samuel se para y va a donde Elí si él sabía la voz? Nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu. El Señor dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, ¿cierto? Sino de poder, de amor y dominio propio, hermano. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, hermano. El Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cierto? Eso lo sabemos, que una vez que nosotros confesamos al Señor, el Espíritu Santo viene, ¿cierto? Y hace morada en tu vida. ¿Y qué sucede aquí en nuestra vida cuando nosotros buscamos al Señor? Cuando nosotros buscamos su presencia, viene su llenura. Dios te empieza a llenar. Pero no es que te vuelva a dar Espíritu Santo, sino que lo que ya está dentro de ti, Dios empieza a llenarlo, hermano. Empieza a llenar eso. Por eso es que Él dice que el que pida de su Espíritu Santo, Él se lo va a dar, no va a negar su Espíritu Santo. Y tampoco nosotros hemos entendido que Él nos da sin medida su Espíritu. O sea, hasta que sobreabunde, como dice su palabra. Pero la pregunta que hoy es para nuestras vidas es: ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando, percibiendo la voz del Espíritu? Usted me puede decir, sí, yo escucho la voz de Dios en su palabra, me uno culto, pongo alabanza. Yo escucho la voz de Dios. Pero hay una voz que tú sabes cuando es el Espíritu Santo en tu vida que te está hablando. Y hay muchas veces nos habla con esa voz audible que generalmente acostumbramos a escuchar. Puede ser la voz de tu pastor, puede ser la voz de tu mamá que generalmente te está hablando, pero es una voz, hermano, que continuamente tal vez tú puedas estar escuchando. A mí, en lo personal, me ha pasado
Me ha pasado, hermano, cuando estoy buscando, siento esa voz, es como una voz interna que te habla. Por eso te digo, puede tener una distinta manifestación, la puedes sentir audible como simplemente la puedes sentir en tu corazón. Pero a veces somos capaces de percibirla y a veces la percibimos con un oído que generalmente es una voz que generalmente solemos escuchar más en nuestra vida. Y eso es algo, yo creo, que netamente a nivel del cerebro, porque nuestro cerebro procesa esa información, por hermano. Bendito sea el Señor, hermano, bendito sea el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Entonces, cuando leía la Escritura podía decir: Señor, ¿estamos escuchando tu voz? ¿Estamos apercibiendo tu voz a través de tu Espíritu Santo? ¿Y cómo cree usted? Mire, hermano, estos días el Señor nos ha hablado, hasta el día domingo, buscar en oración. ¿Y usted cree que estas cosas, hermano, que Dios pone en los corazones de las personas que pasan al púlpito y usted recibe, son en vano, hermano? Pero el problema es de nosotros, muchas veces, mis hermanos, que nos quedamos en la costumbre, nos quedamos en una costumbre, hermano. Que el Señor nos ayude, nos bendiga el Señor, hermano. Nos quedamos en una costumbre. Pero hoy la pregunta es, ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando? ¿Somos capaces de percibir su voz? No me diga nada, no, solamente preguntémonos en nuestro corazón. Porque es como cuando dice en el pueblo, Jesús le dice, a su pueblo le dice, te envié profeta y no lo escuchaste. Te envió predicadores y no escuchaste. No es que yo les diga a ustedes no escuchan, no, mis hermanos. Pero muchas veces no necesitamos, hermanos, que venga alguien en especial a decirnos, ¿sabes qué? Dios me dice que te diga. No, porque nosotros sabemos que Dios se mueve, porque Dios se mueve a través de su palabra. Que el Señor nos bendiga, hermano. Pero Él es tan bueno si en nuestra vida, hermano, muchas veces nos cuesta percibir estas cosas. Yo creo que es momento, hermano, es momento de retomar nuestras armas en Cristo. Porque vuestras armas no son carnales, dice la palabra, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar todo pensamiento y fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Escrito está en su palabra. Entonces, ¿estamos con nuestras armas? ¿Estamos con nuestras armas? Porque escrito está también en su palabra que nosotros debemos llevar nuestro pensamiento cautivo a la cautividad de Cristo. Todo pensamiento, toda voluntad, llévala, Señor, cautiva tu voluntad. ¿Y por qué cree que dice estas cosas, hermano? ¿Por qué cree la palabra? ¿Por qué cree que dice limpiando vuestras conciencias? ¿Por qué cree usted que le dice la Escritura limpiando vuestras conciencias? No habla solamente de lo que un día fuimos. Limpiando tu conciencia es limpiándote siempre, renovándote en el entendimiento de Cristo. Cada día me renuevo en el entendimiento de Cristo, renovando vuestros entendimientos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Y sé, hermano, que la vida es difícil, hermano. Y sé también que el trabajo ocupa el mayor porcentaje de nuestra vida, de los varones, ¿cierto? Sobre todo. Y que el cansado se adueña de las personas. Pero siempre hay tiempo, hermano. Siempre debe haber un tiempo. Y ese tiempo es donde Dios nos pide. Ese tiempo nos demanda Dios. Por eso nos dice su palabra, una cosa he demandado a Jehová,
que estaré, parafraseando, que estaré en su casa, una cosa le he demandado a Jehová. Que el Señor nos bendiga, hermano. Entonces, ¿qué sucede hoy en día en nuestras vidas, hermanos? Porque sabemos que esto eran personas apartadas. Podemos decir, sí, pero es que aquellos varones se dedicaban las 24 horas al servicio del Señor, estaban dentro de la casa de Dios. Sí, es verdad, hermano. Pero nosotros tenemos algo dentro de nosotros. Y ese algo se llama Espíritu. Espíritu Santo. Eso se llama Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ora, a veces también me he preguntado, oye, hermano, los chiquillos que saben un poco todo acá, un poco más de la lectura, si realmente nosotros, es necesario a veces levantar nosotros tenemos por costumbre levantar nuestras manos hacia los cielos. Pero también hay un espíritu dentro de ti. Si bien no es el 100% de su espíritu, pero tú tienes el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Y este es el que te fortalece. Este es el que te fortalece en tus debilidades. Este es el que nos fortalece en nuestras debilidades. Entonces hoy en día podemos decir, en la palabra, mis hermanos, es esta palabra que les quiero entregar a sus vidas, que Dios puso en mi vida, es poder decir, intentemos escuchar la voz de Dios, busquemos el rostro de Dios. Buscaré tu rostro, Dios, tu rostro buscaré. Por eso es importante cuando nosotros entramos al servicio, entregar nuestra mente, nuestro cansado, nuestro agotamiento, nuestro trabajado, todo lo que nosotros podemos tener, nuestro pesado, hermanos míos, porque en Él somos renovados y en Él se renueva nuestro entendimiento, en Él se renueva nuestra fuerza a través del poder, porque el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios y sabiduría de lo alto. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hoy no nos vamos a ir como entramos, sino nos vamos a ir renovados, fortalecidos en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Escrito está, hermano. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades. Sabrá el Señor que me agoto. Sabrá el Señor que estoy cansado. Sabrá el Señor que no sé lo que me pasa. No sé si estoy cansado, estresado, angustiado. No sé lo que tengo. Pero tengo algo dentro que a veces no tengo expectativa. A veces perdió hasta el sueño. Hermanos, eso se ve mucho, mis hermanos. Eso se ve mucho. El tema es que nosotros muchas veces pensamos ideologías, pero ignoramos en el Señor muchas cosas a veces, mis hermanos, porque estas cosas están en las personas. El corazón, cuando no está ni triste, pero está, algo me pasa a ese corazón, por hermano. ¿Pero qué nos dice el Señor? Pues no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Él se compadece de tu debilidad. ¿Qué es en este momento tu debilidad? ¿Qué es lo que te impide gozarte en el Señor? ¿Qué es lo que te impide llenarte de Él en estos momentos, ahora ya? ¿Qué es lo que nos impide recibir de Él? ¿Qué me impide? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Hebreos 4:15. Bendito sea el Señor, hermano. Estamos en estos tiempos donde el amor de muchos, dice la palabra, se enfriará. Pero nosotros somos hijos de Dios. Por cuanto nos dice el Señor en esta noche, aviva el fuego del don que está dentro de tu corazón.
que se fue impuesto por imposición de mano. Avívalo, avívalo, sóplalo, sóplalo. Avívalo. Te encarezco delante de Dios. Aviva el fuego. Avívalo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga, hermano. Bendito sea el Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades. ¿Qué me impide hoy, Señor? ¿Qué me impide buscarte? ¿Qué me impide? ¿Qué es lo que me está impidiendo? ¿Qué me está reteniendo? Hoy el Señor te trae esta palabra. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades. Y escrito está, dijo él. Y él dijo con su boca un día: en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis muchas aflicciones. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Amén. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. ¿Qué hacían los hijos? ¿Por qué los hijos eran así? Los hijos de un sacerdote que veían, porque ellos oían y escucharon y vieron y eran instruidos y estaban dentro de la casa de Jehová. Y ahí es donde se cumple la palabra, por hermano, que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Por eso yo soy una persona convencida, hermano, de que Dios tiene poder, lógicamente, para tomar a los jóvenes, a los niños, y que tal vez ellos están en este camino. El Señor conoce el corazón. Primeramente Él conoce el corazón, examina los pensamientos y pesa las acciones y pesa el corazón. Pero tal vez hay cosas que también a veces los niños hacen sin mayor entendimiento, como una imitación, y van repitiendo, y porque no hemos sabido que es así, que van atrás de los pasos que van los padres. Y bendito sea Dios que los tenemos acá junto a nosotros y no están en otro lugar. Pero va a llegar el día en que esta semilla se va a producir y va a aflorar el Espíritu Santo. Porque ahora yo puedo ver a las chicas, las puedo ver aquí, a Génesis, a Valentina. Pero va a llegar el momento. Va a llegar el momento y ellas pueden decirme: no, si yo tuve mi momento. Pero va a llegar esa hambre, esa necesidad de buscar a Dios, pues, hermano. De buscar a Dios, de buscarle. Que nuestros padres no van a estar tal vez diciéndonos: me voy. Tú, de ti van a hacer algo. Y si lo estás sintiendo, hazle caso a la voz del Espíritu Santo. Hazle caso a esa voz cuando te dice: ora, búscame. Busca mi rostro, mi presencia. Lee. No veas eso. No me agradan esas conversaciones, no. Es el Espíritu. Es el Espíritu, hermano. Y en estas cosas se manifiesta el Espíritu. Y los hijos de Dios se apegan, por hermano, y buscan también el rostro de Dios. Bendito sea el Señor. Porque Dios dice, como les decía y les comentaba, Dios no va a negar su Espíritu Santo a quien se lo pida. Y menos va a rechazar un corazón postrado y humillado delante de su presencia. Dios no lo rechaza, hermano. A ese Dios, dice la palabra. Hermanos, cuando un corazón está humillado, postrado, derramado delante del Señor, imagínense cosas espectaculares pasan en la vida de las personas, hermano. Espectaculares. Cosas bonitas, hermano. Bonitas. Porque a esto vino el Señor, pues, a lo enfermo, a lo vil, a los que necesitan de Él, hermano. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, ¿por qué
Creo que también he examinado mis caminos. Sí, porque eso hace un hijo de Dios. Examina sus caminos, por favor. Y también le pide a Dios que examine sus caminos y que quite de los tropiezos de su vida, para seguir a aquel que un día le tomó por hijo, porque lo llamó por hijo. Porque aquel que Dios llama por hijo, Él se quiere buscarle, se quiere agradar la voluntad, quiere hacer la voluntad del Padre, y se siente mal cuando no lo está haciendo, se siente mal cuando está ahí, que algo pasa en mi vida. ¿Qué me está pasando? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué voy a hacer mañana? A ver qué me está pasando. Yo no estoy sintiéndome igual, algo está sucediendo, algo me está pasando dentro de mí. Esas incomodidades, todo eso, esas cosas las provoca el espíritu que está gimiendo dentro de ti, hermano. Porque un hijo hace la voluntad del Padre. Y sabemos que la voluntad del Señor está escrita en su palabra, hermano. Que Él es bueno, que Él es santo. Y que su voluntad es santa, agradable y perfecta para sus hijos, para su iglesia. Que ama su iglesia, hacer el bien. No hagáis mal, dice la palabra. No paguéis a mal por nadie. Vencer lo malo por lo bueno. Estas cosas te pido que te guardéis. Porque te amo, tu iglesia. Te amo. Que soy tu cuerpo, yo soy tu cabeza. ¿Acaso tú que amas tu vida, en qué sentido literario te lo digo? El que no vaya a tomar un hacha te va a cortar una mano, hermano. ¿Qué locura? ¿Quién hace esa locura? ¿Quién hace esa locura, hermano? Que agarra un hacha y se corta el pie. No, es que ya no me serví, no me gustáis. Te voy a cortar. Porque no soy alta, te voy a cortar. Me voy a cortar los pies. Que el Señor nos bendiga, hermano. Vosotros sois mi cuerpo, yo soy la cabeza, dijo el Señor. Y el cuerpo del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos, ¿cierto?, afiatarnos, amarnos, hermanos, soportándonos los unos con los otros. Y buscando al Señor, pues, hermano. Entonces, ¿qué nos impide escuchar la voz de Dios? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué te están pidiendo para buscar el rostro de Dios? Dios tiene poder. ¿Acaso no concederá las peticiones de vuestro corazón? Y si tus peticiones son conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo bueno, conforme a lo santo, porque una cosa es clamar por cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, y otra cosa es clamar conforme a los pensamientos, conforme a lo que tú lees, conforme a lo que está, lo que ha sido enseñado. Si tú clamas por esas cosas, entonces van a venir a nuestras vidas, van a venir a nuestras vidas, hermano. Deseamos bien, deseamos bien, hermano. Es un buen anhelo cuando tú deseas algo en la obra del Señor. Es un buen anhelo cuando deseas predicar, cuando deseas tener una experiencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un buen deseo, hermano. Porque es algo bueno, hermano, no es algo malo. Pero ante todo, ¿cierto?, debemos buscar la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad, un día, como decía la Escritura, como decíamos, que me conozcáis a mí. Y esta es la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, si hay algo en este momento, hermano, que puede estar atándonos a nuestras vidas, el Señor nos conoce, Él sabe nuestra situación, Él sabe lo que puede estar atando nuestra vida, mi vida. Hermano, la pereza existe. Amén. La pereza está. Y es algo que no se ve, pero está. ¿Y qué dice la Escritura sobre eso? Es
algo que está condenado por la palabra de Dios, hermano. Más, dice el Señor, vosotros no siendo perezosos en buscarme, sino alentándose, buscando mi rostro, no siendo perezosos. No siendo perezosos para buscar a Dios, hermano. No siendo perezosos para buscar al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermano. Porque cuando nosotros entonamos nuestra alma al tono de Dios, hermano, entonces no tienes tiempo para la ociosidad, como bien escudriñamos ahí en Pedro, porque estas cosas no te dejarán estar ocioso. El buscar a Dios no te dejarán estar ocioso. Pero ¿existe la pereza? Existe. ¿Y es una arma forjada contra la iglesia? Es un arma forjada contra la iglesia. Porque muchas veces voluntades que tal vez Dios tiene, hermano, para nuestras vidas, por causa de la pereza, hermano, no las retrasamos. Retrasamos las bendiciones, se podría decir, de parte de Dios. Pero hoy la palabra nos alienta, ¿cierto? Y como Pablo le decía a Timoteo y le alentaba a Timoteo y le decía, echa mano de la vida eterna, echa mano de las cosas de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. Por ejemplo, yo soy Pablo y él es Timoteo. Le escribía y decía, echa mano de la vida eterna. Y ustedes nos pueden preguntar, ¿cómo eso? ¿Cómo echar mano de la vida eterna? Toma las promesas que hay en Cristo Jesús. Toma las promesas que están para la iglesia, tómalas, repítelas, medítalas en tu corazón, tómalas, toma ella mano de la vida eterna. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y en este día estás aquí, toma esta oportunidad, tomemos esta oportunidad de parte del Señor, echando mano de la vida eterna. Porque creo que ninguno, hermano, de los que estamos acá podemos decir, como aquí bien dice su palabra en Hebreos 12:13, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Quién puede decir que ha hecho eso hoy, en este momento? Porque si aquí dice considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido o combatido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Por qué no, hermano? Porque el Señor dice que junto con la tentación también dará la salida, hermano. Porque fiel y justo es el Señor, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar o resistir, sino que junto con la tentación nos dará también la salida, hermano. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso ninguno de los que estamos acá podemos decir hemos combatido hasta la sangre, por hermano, porque alude a Cristo, por hermano, netamente al Señor. Entonces, de que yo oro, hermano, porque vienen cosas importantes, hermano, de la iglesia. Por lo tanto, no debemos ignorar, hermano, no debemos ignorar. Debemos estar apercibidos, orando, presentando al pueblo de Dios, presentándose al Señor lo que viene, orando por los pastores, orando por los diáconos, hermano, orando por el cuerpo de Cristo, hermano. ¿O ignoráis las maquinaciones del diablo? ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo dice Pablo? ¿O ignoráis las maquinaciones del diablo? Porque vuestro adversario no se duerme. Ese anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que nosotros, como somos hijos de luz,
¿Somos hijos de luz? Somos hijos de luz, ¿cierto? Mas vosotros sois hijos de luz. Andar como es digno de los hijos de luz, siendo personas sobrias, dice la palabra. Sobrios y solícitos en buscar. Sobrios y solícitos en buscar el reino. Que el Señor nos bendiga. Porque ya las tinieblas no están en nuestra vida. Por lo tanto debemos ser sobrios y solícitos para buscar el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Que nos fortalezca, que nos ayude, que nos anime. Porque nuestro sumo sacerdote es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Porque el Señor es justo. Porque el Señor es misericordioso. Porque Dios es piadoso, hermano.